Hola mis amados hermanos, qué gusto saludarlos esta mañana, este día que están con nosotros. Mis amigos que nos acompañan también, qué gusto que están con nosotros. Hoy continuamos con la última parte de las bienaventuranzas. Estos estudios que hemos estado tratando estos días y espero que estén siendo de bendición para tu vida. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Gracias Padre Celestial por darnos esta mañana, este día que nos permites llegar delante de ti. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos y nuestros corazones para poder reflexionar en tu palabra. Te lo ruego que hables a nuestras vidas, creyendo, Señor, que el alimento para nuestro corazón viene de tu palabra. Te lo pedimos, Dios bendito, convencidos que solo en ti encontramos alimento. En Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Hemos estado reflexionando en cuanto a las bienaventuranzas y hoy, al continuar estas bienaventuranzas, estamos en esta parte final. Estamos en el texto de Mateo 5, ¿sí? Versículos del 10 al 12. ¿Qué les parece si damos lectura a estos versículos en su Biblia? Mateo 5, versículos del versículo 12 en adelante. Es versículo 10, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Suena ciertamente algo extraño que, después de que Jesús habla acerca de los pacificadores, empiece a hablar de la persecución. Una obra de la reconciliación y luego la experiencia de la lucha, del conflicto. Pero muchas veces, a pesar de que nos esforcemos por lograr la conciliación, la paz con otros, va a haber gente que no quiere tener paz con nosotros. ¿Sí? No todos desean una reconciliación. Y es verdad que algunos muchas veces toman esa iniciativa para buscar simplemente el conflicto, simplemente buscar una crisis y problemática. Pero algo muy importante que este texto nos dice al hablar sobre esta bienaventuranza es aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa del mensaje. Es decir, esto tiene que ver con aquellos que han manifestado esa hambre y sed de justicia que tiene que ver con los propósitos de Dios, es esa verdad, y que el buscar esta verdad, esa hambre, muchos completamente rechazan tal circunstancia, tal perspectiva de vida. ¿Cómo esperaba Jesús que reaccionaran sus discípulos cuando enfrentaban esta crisis? Aquellos que por causa de la justicia, de la palabra, del mensaje, ¿sí? No era una actitud que el Señor esperara que tuvieran que lamentarse, estarse diciendo, ay, ¿por qué nos ocurre esto? Si traemos muy buen mensaje para la gente, si esto les va a beneficiar. No. El Señor decía, gozaos y alegraos. Sí. No nos llama a estar fingiendo, no nos llama a tratar de soportar simplemente por soportar o sonreír hipócritamente. No. La perspectiva tiene que ver con qué. Porque el galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. ¿Por qué? Porque todos aquellos que buscaron la palabra de Dios y el mensaje de Cristo y han vivido
esta lucha, esta circunstancia, es cierto, sufren, pero porque sirven al Señor que los llamó. Esta persecución parece ser una señal genuina de aquellos verdaderos seguidores de Cristo. Esta autenticidad cristiana. Así persiguieron a los profetas que eran antes de ustedes. Hoy, si hemos sufrido alguna persecución por la fe, por la justicia, por la palabra de Dios, debemos sentirnos completamente bendecidos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a ese grupo de profetas, de ese grupo de creyentes, esos discípulos que de alguna manera, por confesar su fe, han sido perseguidos. Es cierto, yo creo que los discípulos aprendieron perfectamente bien eso, recordando a Juan y a Pedro, después de haber presentado defensa delante del concilio en Jerusalén, y que después de esto fueron azotados, ellos dijeron que se sentían gozosos de haber tenido el privilegio de haber padecido por su nombre. En verdad, esta bienaventuranza tiene que ver con el arrojo a poder ser ese testimonio de esa palabra, de esa justicia a la cual el Señor nos ha llamado. Es cierto, esta bienaventuranza tiene un sentido doble. ¿Por qué? Sí, porque no solamente el galardón es grande en los cielos, sino que también se pertenece a esa perspectiva de ser hijos de Dios, porque el mismo Hijo de Dios fue perseguido. No olvido que el mismo Señor Jesús dijo en su oración en el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor habla, y aún en los capítulos anteriores, 15 y 16, que por el nombre de Él, sus seguidores los iban a ser rechazados. Cierto es que esto viene a ser siempre una señal en aquellos que persisten en la verdad, en la justicia. Se dice que Dietrich Bonhoeffer, en Alemania, fue uno de los hombres que pudieron experimentar esto en el antagonismo nazi. ¿Por qué? Porque a él le significó perseverar en la verdad, en la justicia, le significó la cárcel, le significó la tortura, el peligro de su propia familia y finalmente la muerte. Se dice que fue ejecutado por la misma orden de Heinrich Himmler. Y prácticamente es unos días después de su ejecución, este campo de concentración donde estaba fue liberado. El discípulo no es mayor que su maestro. Es decir, no pensemos que nosotros como seguidores de Cristo tendríamos el privilegio de no estar sufriendo lo que Cristo sufrió. Sí, si Él lo sufrió como el Señor, porque el rechazo del mundo es hacia Cristo, es por causa de Él, no de nosotros, sino por causa de Él que somos rechazados. Así que, en los sentidos mismos, a través de la historia, la iglesia es una iglesia que en un sentido también es considerada una iglesia perseguida. Una iglesia completamente vinculada al Cristo sufriente. Por eso el sufrimiento de los cristianos por la justicia, por la verdad, por el mensaje, por dar testimonio de Cristo, no es nada que debe de desconcertarnos. Más bien debe traer gozo, alegría, gracia, porque lo hacemos en el nombre de Cristo. Finalmente, mis amados, en el sentido de las bienaventuranzas, un retrato amplio del carácter del cristiano. Porque primero lo vemos de rodillas, ¿sí?, confesando su realidad espiritual,
su pecado, viendo su pobreza y encontrando el consuelo en la persona de Jesucristo. Porque solamente Él, el Padre, puede traer ese consuelo cuando llora por su pecado. Pero también lo vemos manso y gentil, a pesar de que otros se lo señalen, porque en Cristo Jesús ha encontrado ese perdón, esa sanidad. Y lejos de conformarse a esa condición, busca un limpio corazón. Tiene hambre y sed de justicia de buscar a su Señor. Y además lo vemos dentro de una comunidad cristiana, donde está dispuesto a dar esa misericordia recibida. Dios no nos lleva a separarnos de la sociedad, ni tampoco a aislarnos de un mundo lastimado por el pecado, sino a procurar meternos en él para hacer luz y testimonio, cosa que estaremos hablando en el próximo estudio. Esta perspectiva del creyente debe ser abierta, es decir, transparente, debe ser evidente. Sus esfuerzos deben estar vinculados al Evangelio, al mensaje de Cristo. Bienaventurado, es decir, tiene la aprobación de Dios, es bendecido de Dios, porque se encuentra siguiendo los pasos de Cristo. Amados, en un mundo donde el conflicto de valores y normas donde son aceptados el rico y no los pobres, ya sea por lo material y no lo espiritual. En un mundo que confía completamente, no en aquellos que toman en cuenta en serio su realidad espiritual, el mal o la maldad, sino aquellos que se mofan de ella. Y que aquellos que se dan cuenta de una lucha en su interior son despreciados. En un mundo donde no son satisfechos los hambrientos, sino aquellos que tienen con qué. En un mundo donde mostrar misericordia se ve como debilidad. En un mundo de aquellos que se sienten seguros y populares, y no aquellos que de alguna manera padecen persecución, son los que evidentemente la gente acepta. Yo te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Has experimentado la gracia de Dios que te consuela al grado de que eres paciente de esperar en su misericordia, en su justicia, esta que viene solamente por la fe? Aquel que te puede dar la paz, que te puede dar la seguridad de que tu comunión con Él tiene un galardón grande. Son hijos de Dios, tendrán la tierra prometida y que ellos serán consolados, sus ojos, sus lágrimas secadas por el Padre Celestial. Si ese es tu lado, bienaventurado eres, muy bendecido de Dios. Si no, entonces es momento de que puedas reconciliar y encontrar en Cristo la reconciliación que te ofrece de salvación. Y que puedas de veras rendir tu corazón, tu vida, a los pies del Señor. Arrepentirte de tu pecado, dolerte de Él. Traer a tu vida esa mansedumbre de recibir el perdón de Dios y permitir que la justicia gratuita que da la fe en Cristo llene tu vida de misericordia y amor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por permitirnos esta mañana estar delante de ti. Dios, gracias por hablar a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y muestre esa gran bendición de ser en ti, pero también la profunda necesidad que tenemos día a día de estar en tu presencia. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.